Los evangelios narran con detalle su nacimiento, su infancia temprana, e incluso el momento en que, a los 12 años, enseñaba en el templo de Jerusalén. Pero luego, el silencio. 18 años desaparecen, sin dejar rastro en los textos sagrados. ¿Qué hizo Jesús durante ese tiempo? ¿Dónde estuvo? ¿A quién conoció? Comencemos por el principio. ¿Por qué los evangelios no mencionan estos años de su vida? El silencio de los evangelios, un misterio que invita a la reflexión. Cuando nos sumergimos en la vida de Jesús, nos encontramos con un enigma que ha cautivado a creyentes y estudiosos durante siglos: el silencio de los evangelios, sobre los años que transcurren entre su adolescencia y el inicio de su ministerio público. Este aparente vacío en la narrativa no es un descuido ni una omisión arbitraria, sino un espacio sagrado que nos invita a la contemplación y al asombro. Los evangelios fueron escritos con una intención clara y luminosa: transmitir la esencia del mensaje de salvación, la infinita misericordia de Dios y la obra redentora de su Hijo. Sus páginas nos revelan a un Jesús compasivo y lleno de amor, cuya enseñanza, milagros, pasión y resurrección son los pilares sobre los que se edifica la fe cristiana. En este propósito divino, los detalles de su juventud no fueron considerados esenciales, pues la verdadera luz de su vida brilla con más intensidad en su entrega por la humanidad. No obstante, podemos imaginar aquellos años como un tiempo de crecimiento, de aprendizaje en el calor del hogar, de oración profunda y de preparación silenciosa. En la tradición judía, era costumbre que un joven permaneciera en su comunidad, perfeccionando su oficio, mientras ahondaba en las escrituras y en la sabiduría de su pueblo. Así, la falta de relatos sobre esta etapa no es un vacío, sino un testimonio del misterio divino, una invitación a contemplar la sencillez y la humildad de Dios hecho hombre. Por supuesto, esta ausencia de información ha dado pie a innumerables conjeturas y preguntas. Mientras algunos sostienen que Jesús permaneció en su tierra natal, creciendo en gracia y conocimiento, otros sugieren que pudo haber viajado a tierras lejanas, buscando sabiduría en otros rincones del mundo. Más allá de lo que su historia no nos cuenta, lo esencial permanece inmutable. Aquellos años ocultos fueron, sin duda, parte del amoroso plan de Dios, el delicado tejido de un destino que culminaría en la mayor expresión de entrega y redención. Teoría 1. Jesús en Galilea y Judea, la belleza de una vida oculta. Entre todas las teorías sobre los llamados años ocultos de Jesús, una de las más sencillas, pero a la vez más profundas, es la que sugiere que permaneció en su hogar, en las tierras de Galilea y Judea, llevando una vida de sencillez, oración y crecimiento silencioso. Nazaret, su pueblo natal, era una aldea modesta, rodeada de colinas y olivares, donde la vida transcurría entre el trabajo, la familia y la fe. No había grandes palacios ni bulliciosas ciudades, sino hogares humildes, donde el amor y la tradición se transmitían de generación en generación. Allí, Jesús creció bajo el amparo de María y José, aprendiendo las costumbres de su pueblo, observando con ojos puros la belleza del mundo creado por su padre. Como hijo de José, un carpintero justo y trabajador, es muy probable que Jesús aprendiera el oficio de la carpintería. Podemos imaginar sus manos jóvenes, moldeando la madera con paciencia, adquiriendo destreza y disciplina en cada tarea. La carpintería no era solo un trabajo, sino una escuela de vida. Requería esfuerzo, precisión y dedicación, valores que, más adelante, se reflejarían en su enseñanza y en su trato amoroso con quienes lo rodeaban. Sin embargo, su formación no se limitó al trabajo manual. La educación judía daba una importancia central al estudio de las Escrituras, y Jesús, desde pequeño, mostró una sabiduría excepcional. Es fácil imaginarlo en la sinagoga, escuchando atentamente las palabras de los rabinos, formulando preguntas profundas y dejando asombrados a quienes lo rodeaban. En esos años ocultos, es muy probable que su conexión con el Padre Celestial se haya fortalecido aún más, a través de la oración, la reflexión y la contemplación de la ley y los profetas. Teoría 2. Jesús en Egipto, un encuentro con la sabiduría antigua. Desde los primeros días de su existencia,
Egipto ocupó un lugar especial en la historia de Jesús. Fue el refugio divinamente señalado cuando la vida del niño Dios estuvo en peligro, el país que acogió a la Sagrada Familia en su huida tras la orden cruel de Herodes. En tierras egipcias, María, José y el pequeño Jesús encontraron protección, lejos de la sombra de la persecución. La tradición sostiene que permanecieron allí hasta la muerte de Herodes, momento en el que un ángel anunció a José que era seguro regresar a su hogar. Sin embargo, algunos creen que Egipto no solo fue un refugio pasajero en su infancia, sino también un destino de aprendizaje en su juventud. En aquel tiempo, Egipto era un centro vibrante de conocimiento y espiritualidad, donde la sabiduría de civilizaciones antiguas aún se preservaba en sus templos y escuelas. Se decía que en sus bibliotecas se custodiaban textos sobre astronomía, medicina y filosofía, además de enseñanzas místicas que exploraban la relación entre lo humano y lo divino. Hay quienes sugieren que Jesús pudo haber encontrado inspiración en las antiguas enseñanzas sobre el amor, la verdad y la transformación interior. Las escuelas sacerdotales egipcias transmitían conocimientos que hablaban de la vida como un viaje de purificación, del poder de la palabra y del alma inmortal, principios que, de alguna manera, podrían resonar con su mensaje de salvación. Teoría 3. Jesús en la India y el Tíbet, un viaje en busca de la verdad. Entre las muchas teorías sobre los años ocultos de Jesús, una de las más fascinantes sugiere que viajó a tierras lejanas en busca de conocimiento y sabiduría espiritual. Se dice que su camino lo llevó hasta la India y el Tíbet, donde habría aprendido de los grandes maestros de Oriente, absorbiendo enseñanzas que, más tarde, resonarían en su mensaje de amor y compasión. Esta hipótesis cobró notoriedad en el siglo XIX, cuando el explorador ruso Nikolás Notovich afirmó haber encontrado antiguos manuscritos en un monasterio tibetano. En ellos se hablaba de un sabio llamado Isa, cuya vida tenía sorprendentes paralelismos con la de Jesús. Según estos textos, Isa habría viajado a la India siendo aún joven, estudiando los Vedas y aprendiendo de monjes budistas, antes de regresar a Occidente para compartir su sabiduría. Si bien la autenticidad de estos manuscritos sigue siendo debatida, la idea de un Jesús en contacto con la espiritualidad oriental resulta profundamente cautivadora. Sus enseñanzas sobre el amor incondicional, la humildad, el desapego de lo material y la importancia de la vida interior tienen una armoniosa sintonía con los principios del hinduismo y el budismo. Si Jesús realmente estuvo en la India, habría conocido la filosofía de la ahimsa, la no violencia, un principio central en la tradición védica y que más tarde inspiraría a grandes líderes como Mahatma Gandhi. También habría explorado la meditación, como un camino hacia la comunión con lo divino y la trascendencia del ego. En el Tíbet, tierra de antiguos sabios, habría encontrado una profunda tradición basada en la introspección, la búsqueda de la iluminación y la compasión universal. La imagen de un Jesús joven, sentado en la serenidad de un monasterio, rodeado de monjes tibetanos, contemplando el propósito de su existencia, nos llena el corazón de asombro y ternura. Teoría 4. Jesús en Persia y Babilonia, un encuentro con la sabiduría ancestral. Una de las teorías más cautivadoras sugiere que Jesús pudo haber viajado a Persia y Babilonia, donde habría entrado en contacto con la profunda tradición espiritual del zoroastrismo y con las antiguas comunidades judías que florecían en aquellas tierras. El zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo, hablaba de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, del libre albedrío y de la importancia de vivir con rectitud. No deja de ser significativo que, según el Evangelio de Mateo, los magos de Oriente, quienes viajaron a Belén para adorar al niño Jesús, eran, muy probablemente, seguidores de esta tradición. En Persia, habría aprendido sobre el concepto de Asa, la ley divina que rige el cosmos, una verdad universal que resuena con su propio mensaje de justicia, amor y verdad. La lucha entre la luz y la oscuridad que enseñaba Zoroastro encuentra eco en las palabras de Jesús, cuando habla del reino de Dios, de la necesidad de elegir el bien y de ser luz en medio del mundo. Por otro lado, Babilonia era un importante centro de la sabiduría judía, donde vivían comunidades de exiliados que, con el tiempo, se convirtieron en guardianes de una tradición espiritual profunda.
Jesús pudo haber pasado tiempo con ellos, profundizando en la Torá, meditando sobre las profecías y alimentando su misión con el conocimiento de sus ancestros. Teoría 5. Jesús en Inglaterra, un encuentro con la sabiduría de los druidas. Entre las muchas teorías sobre los años desconocidos de Jesús, hay una particularmente enigmática y cautivadora: la posibilidad de que haya viajado a Inglaterra en su juventud, donde habría entrado en contacto con la espiritualidad de los druidas y la profunda tradición de los pueblos celtas. Esta idea ha sido promovida, a lo largo de los siglos, por diferentes autores, entre ellos William Blake, el célebre poeta inglés, quien en su poema Jerusalén planteó la posibilidad de que los pies de Jesús caminaran en la verde Inglaterra. Más tarde, escritores como Glynn Richards, en su libro La vida desconocida de Jesucristo, exploraron esta hipótesis, sugiriendo que Jesús pudo haber sido llevado a estas tierras por José de Arimatea, un hombre rico y sabio, mencionado en los Evangelios como discípulo secreto de Jesús. Según la tradición, José de Arimatea tenía vínculos comerciales con las minas de estaño en Cornualles, una región de Inglaterra, conocida por su riqueza mineral y su fuerte presencia celta. Algunas leyendas cuentan que, en uno de sus viajes, pudo haber llevado consigo al joven Jesús, brindándole la oportunidad de conocer una cultura profundamente espiritual, donde la naturaleza y la sabiduría ancestral eran veneradas con devoción. Los druidas, sacerdotes y guardianes del conocimiento celta, enseñaban sobre la conexión con la tierra, el equilibrio entre los elementos y la importancia de vivir en armonía con el universo. Su espiritualidad giraba en torno a la contemplación, la palabra sagrada y la comunión con lo divino a través de la naturaleza. Si bien no existen pruebas históricas que confirmen esta teoría, hay algo profundamente hermoso en la idea de un joven Jesús contemplando los bosques sagrados de Britania, aprendiendo de los sabios y descubriendo en cada hoja y en cada río la presencia viva de su Padre Celestial. Teoría 6. Jesús como rabino, un maestro en la sabiduría de la Torá. Entre las muchas teorías sobre los años desconocidos de Jesús, una de las más armoniosas con su contexto histórico y su misión divina, es la posibilidad de que haya pasado este tiempo, formándose como rabino en Judea, profundizando en el conocimiento de las escrituras hebreas y preparándose para su ministerio. Desde muy pequeño, Jesús demostró un conocimiento extraordinario de la ley y los profetas. El Evangelio de Lucas nos relata que, a la edad de 12 años, fue encontrado en el templo de Jerusalén, en medio de los maestros de la ley, haciendo preguntas y respondiendo con una sabiduría que asombraba a todos. Este pasaje nos da una pista importante: su deseo de aprender, su capacidad de enseñanza y su profundo vínculo con Dios. Para los judíos de su tiempo, el estudio de la Torá no solo era un privilegio, sino un compromiso sagrado. Si Jesús pasó su juventud en Judea, es muy probable que haya estado inmerso en este proceso de formación, debatiendo con sabios, reflexionando sobre la palabra de Dios y preparándose, en el silencio y la oración, para la misión que el Padre le había encomendado. Algunos investigadores sugieren que pudo haber tenido contacto con grupos como los esenios, una comunidad judía dedicada a la vida ascética, la pureza espiritual y la interpretación profunda de las Escrituras. Lo cierto es que, cuando Jesús comenzó su ministerio público, su conocimiento de la Escritura, su forma de hablar con autoridad y su capacidad de interpretar la ley de una manera renovadora, indicaban una formación excepcional. Sin embargo, su enseñanza iba mucho más allá del conocimiento académico. Hablaba con amor, con ternura, con la certeza de quien conoce al Padre, no solo en los pergaminos, sino en lo más profundo de su alma. Teoría 7. Jesús y los movimientos de su época, entre la justicia y el amor. Una de las teorías más debatidas sugiere que Jesús pudo haber estado en contacto con movimientos de resistencia contra la ocupación romana, como los Zelotes, un grupo que anhelaba la independencia de Israel y luchaba contra la opresión extranjera. El pueblo judío del siglo I vivía bajo el peso del dominio romano, con altos impuestos, restricciones religiosas y una constante tensión entre la tradición hebrea y las leyes imperiales. Para una familia humilde como la de Jesús, esta realidad no habría pasado desapercibida. Como hijo de un carpintero en Galilea,
una región marcada por revueltas y descontento, Jesús habría crecido viendo las injusticias que sufrían los más pobres, y sintiendo en su corazón el anhelo de un mundo más justo. Algunos estudiosos ven paralelismos entre las aspiraciones mesiánicas de liberación nacional y el mensaje de Jesús. Habló de un reino de Dios, un reino donde los últimos serían los primeros, donde los oprimidos encontrarían consuelo y donde la justicia florecería. Sin embargo, a diferencia de los celotes, que creían en la lucha armada, Jesús enseñó un camino de paz, de amor incondicional, de perdón y no violencia. Cuando le preguntaron si era correcto pagar tributo al César, no incitó a la rebelión, sino que respondió con sabiduría: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. No buscaba una revolución con espadas, sino una transformación profunda del corazón. Teoría 8. Jesús y los esenios, un encuentro con la pureza espiritual. Entre las muchas teorías sobre los años desconocidos de Jesús, hay una que lo vincula con los esenios, una comunidad judía profundamente espiritual y dedicada al estudio de las Escrituras. Se dice que pudo haber pasado parte de su juventud en un lugar como Qumrán, cerca del Mar Muerto, donde en el siglo XX fueron hallados los famosos manuscritos del Mar Muerto, textos sagrados que revelan la vida y creencias de este misterioso grupo. Los esenios eran un pueblo apartado, que buscaba la pureza del alma y el contacto directo con Dios, a través de la oración, el ayuno y una vida sencilla. Eran conocidos por su amor a la verdad, su sentido de comunidad y su esperanza en la llegada del Mesías. A diferencia de los fariseos y saduceos, que tenían presencia en las ciudades y el templo, los esenios preferían vivir en el desierto, donde se dedicaban a escribir, meditar y prepararse para el cumplimiento de las promesas divinas. Algunos investigadores han notado similitudes entre las enseñanzas de Jesús y las prácticas esenias. Su mensaje sobre el reino de Dios, su llamado a la pureza del corazón y su estilo de vida itinerante y desapegado de lo material, podrían tener paralelismos con la visión de estos sabios del desierto. Además, la figura de Juan el Bautista, que vivía en el desierto predicando el arrepentimiento y la conversión, se ha relacionado con esta comunidad, lo que hace pensar que Jesús pudo haber tenido contacto con ellos en algún momento de su vida. Sin embargo, aunque Jesús compartía con los esenios un profundo amor por Dios y una visión de renovación espiritual, su mensaje iba más allá de cualquier comunidad o grupo. Mientras los esenios se mantenían alejados de la sociedad, esperando el juicio de Dios, Jesús se sumergió en el mundo para sanar, enseñar y traer esperanza a todos. Él no se apartó de los pecadores ni de los necesitados, al contrario, comió con ellos, los abrazó y les mostró el rostro del Padre. Su amor no tenía fronteras, y su reino no era solo para unos pocos elegidos, sino para todos los que buscan la luz, la verdad y la vida. Teoría 9. Jesús y los terapeutas de Alejandría, en búsqueda de sabiduría y contemplación. Entre las muchas posibilidades sobre los años desconocidos de Jesús, hay quienes han propuesto que pudo haber sido educado en Alejandría, Egipto, bajo la influencia de los terapeutas, un grupo judío místico y filosófico que se dedicaba a la contemplación, el estudio profundo de las Escrituras y la vida en comunión con Dios. Alejandría era, en aquel tiempo, una ciudad de gran esplendor, un puente entre el pensamiento griego y la espiritualidad judía. Hogar de la famosa Biblioteca de Alejandría, y cuna de grandes sabios como Filón de Alejandría, esta ciudad ofrecía un ambiente de profunda reflexión y conocimiento. Filón describió a los terapeutas como hombres y mujeres de fe que vivían en comunidad, entregados a la oración, la meditación y el estudio de los misterios divinos. Eran conocidos por su búsqueda de la sabiduría, su amor por la simplicidad y su deseo de alcanzar la pureza del alma. Algunos han sugerido que, si Jesús pasó tiempo en Egipto en su adolescencia, pudo haber entrado en contacto con estas enseñanzas. Su forma de hablar en parábolas, su énfasis en la vida interior y su profunda conexión con Dios resuenan con la visión contemplativa de los terapeutas. Además, en su mensaje encontramos ecos de la filosofía griega, como la idea de que el amor es la mayor de todas las virtudes,
y que la verdadera sabiduría no se encuentra solo en el conocimiento, sino en la transformación del corazón. Sin embargo, no hay pruebas históricas directas que confirmen que Jesús haya estado en Alejandría o que haya sido influenciado por los terapeutas. Teoría 10. Jesús en América, un mensaje universal de amor y luz. Entre los relatos más enigmáticos y cautivadores sobre la vida de Jesús, existe la creencia de que pudo haber viajado al continente americano, llevando su mensaje de amor, paz y salvación a los pueblos indígenas. Aunque esta idea carece de pruebas históricas concluyentes, sigue siendo una fuente de inspiración para quienes ven en Jesús una figura cuyo propósito trascendía todas las fronteras geográficas y culturales. Esta teoría ha sido especialmente promovida por la tradición mormona, la cual sostiene que el Libro de Mormón relata la visita de Jesús a las Américas después de su resurrección. Según esta narrativa, Jesús descendió entre los pueblos nativos, les enseñó sobre el reino de Dios, sanó a los enfermos, y compartió con ellos las verdades eternas de su evangelio. Sus palabras fueron un bálsamo para las almas, y su presencia, un testimonio del amor infinito de Dios por toda la humanidad. Pero más allá de esta tradición, existen en diversas culturas indígenas relatos sobre un gran maestro divino que vino del cielo a traer sabiduría y esperanza. Estas historias, transmitidas de generación en generación, hablan de un hombre de luz que enseñó sobre la compasión, el perdón y la unidad de los pueblos. Algunas leyendas mencionan una figura vestida de blanco que sanaba a los enfermos con el poder de su palabra y predicaba la importancia del amor y la armonía con la creación. Aunque no se ha encontrado evidencia arqueológica o histórica que respalde esta teoría, la idea detrás de ella sigue siendo hermosa y poderosa. Nos recuerda que el mensaje de Jesús no estaba limitado a una sola nación, sino que era un llamado universal para toda la humanidad. Su amor no conoce fronteras, su compasión no distingue razas ni culturas, y su enseñanza trasciende el tiempo y el espacio. Al final de este recorrido, nos queda una hermosa certeza: no importa en qué tierra caminó Jesús, sino el amor que sembró en el mundo. Y ese mismo amor, que transformó vidas hace más de 2000 años, sigue brillando hoy, guiándonos en nuestro propio viaje de fe.